En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Marcos. Está tomado en su capítulo 14, del verso 12 al 16 y del 22 al 26. El primer día de la fiesta en que se comen los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, sus discípulos le dijeron: ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de la Pascua? Entonces Jesús mandó a 2 de sus discípulos y les dijo: Vayan a la ciudad y les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa en que entre y digan al dueño: El maestro dice: ¿Dónde está mi pieza en que podré comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en el piso superior una pieza grande, amueblada y ya lista. Preparen todo para nosotros. Los discípulos se fueron. Entraron en la ciudad, encontraron las cosas tal como Jesús les había dicho y prepararon la Pascua. Durante la comida Jesús tomó pan y después de pronunciar la bendición lo partió y se lo dio diciendo: Tomen esto, es mi cuerpo. Tomó luego una copa y después de dar gracias se la entregó y todos bebieron de ella. Y les dijo: Esto es mi sangre, la sangre de la alianza que será derramada por muchos. En verdad les digo que no volveré a probar del fruto de la vid hasta el día en que lo beba nuevamente en el reino de Dios. Después de cantar los himnos, se dirigieron al monte de los olivos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, amigos y hermanos en Cristo? Sean bienvenidos todos a la meditación de la palabra del Señor. Estamos nuevamente con ustedes. Gracias a Dios por permitirnos el don de la vida, ese regalo maravilloso que Jesús ha hecho en cada uno de nosotros. Ese don de la vida es un gran milagro que Dios ha hecho en mí y en todos ustedes que están a través de las redes sociales. Y por eso estamos nuevamente con ustedes para meditar la palabra del Señor. El Evangelio está tomado en el capítulo 14 de San Marcos, en su versículo 12 en adelante. Hoy la Iglesia celebra la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo, Corpus Christi, día especial. Fíjese bien, día especial del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver cómo ustedes y yo, basados en las Sagradas Escrituras, mantenemos la fe viva. Cómo nosotros mantenemos esa fe viva de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros en la Iglesia Católica vivimos y disfrutamos la enseñanza, o sea, la doctrina que Jesucristo nos dejó. Que pueden hablar mal, que pueden decir muchas cosas en contra de la Iglesia, en contra de la Iglesia Católica, pero ¿qué vamos a hacer? Es la única Iglesia fiel a la palabra del Señor, a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Fiel, fíjese bien, que lleva día a día la enseñanza, lo mismo que el Señor enseñó, es lo mismo que la Iglesia. Por eso es la que se mantiene fiel de lo que Jesús ha enseñado, la Iglesia lo sigue enseñando. Entonces, vamos a ver por qué creemos que Jesucristo está en el pan, por qué creemos que Jesucristo está en el vino. Y justamente hoy se celebra el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, un día especial del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El pan y el vino, y justamente hoy lo celebramos, que para muchos, oiga bien, que para muchos es muy difícil de creerlo, muy difícil de aceptarlo. Hay muchos que no creen,
Fíjese bien. Hay muchos que creen en San Juan, capítulo 2, del verso 3 en adelante, cuando Cristo convirtió el agua en vino. Muchos, todos creen ese pasaje. Cuando en Juan 1:14, cuando dice, y el verbo, o sea, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, eso lo creen todos. Juntamente, cuando Jesús convirtió el agua en el vino, lo creen todos. Pero lo que Jesús dice de su cuerpo y de su sangre, no lo creen. Hay muchos que no creen ese pasaje, que todo lo demás lo creen, pero que dicen creer en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, no lo creen. Entonces, por esa razón, hoy nosotros, alegres y felices, participamos de la solemnidad del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo en este día tan especial. Entonces, ¿qué es la Eucaristía? Para nosotros, ¿qué es la Eucaristía? Nada más y nada menos, oiga, nada más y nada menos el pacto de Dios a través de su Hijo Jesucristo con la humanidad. El pacto, el nuevo pacto de Dios. Fíjese, nada menos y nada más el nuevo pacto de Dios con la humanidad y se llama Pacto de la Nueva Alianza. Pacto de la Nueva Alianza a través de su cuerpo y de su sangre. Y eso lo dice San Pablo. Fíjese bien, lo dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, en su verso 25. De igual manera, tomando la copa, después de haber cenado, dijo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Tomando la copa, tomando la copa, dijo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. ¿Por qué dice que es la nueva alianza? Hubo necesidad de hacer una nueva alianza porque el pacto o la alianza del Antiguo Testamento era a través de sangre de animales, sacrificando animales, sacrificando a través de la sangre. Esa sangre no podía perdonar los pecados. Y por esa razón, Cristo, Cristo viene a sacrificarse como el Cordero que quita el pecado del mundo. Porque la sangre de los animales no era capaz de perdonar los pecados. Y si usted agarra su escritura y vea en San Juan capítulo 1, San Juan capítulo 1 lo dice en su verso 29. Mire cómo lo dice. Al día siguiente Juan vio a Jesús que venía a su encuentro y exclamó, ahí viene el Cordero de Dios, el que carga con el pecado del mundo. Juan lo presenta como el Cordero que viene a ser sacrificado para quitar el pecado del mundo a través de su carne y su sangre. Entonces, por esa razón la Eucaristía es el pacto de la nueva alianza entre Dios y su pueblo, entre Dios y los hombres a través de su Hijo Jesucristo. Pero fíjese bien, por eso en San Juan 6:51 lo dice, por eso San Juan 6:51 lo explica, dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, que Cristo está vivo en el pan, que no es un pan muerto, es un pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. Este
Esta enseñanza que Jesús hoy nos trae en la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo, Corpus Christi, que la iglesia celebra, esta enseñanza, hay muchos que no creen en esto, que creen que Cristo convirtió el agua en el vino en San Juan 2:3 en adelante. Eso lo creen, todos creen en eso. Que en San Juan 1:14, donde dice, y el verbo se hizo carne, o sea, la palabra, y habitó entre nosotros, eso lo creen todos. Pero cuando Cristo dice, yo soy el pan vivo, bajado del cielo, eso hay muchos que no lo creen. Y por eso en San Juan 6:54 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Vive, tiene vida eterna. Fíjese bien. Y eso lo instituyó Jesús en San Lucas capítulo 22, en su verso 19. Jesús lo instituyó en San Lucas 22, 19, para que se haga la orden que Jesús dejó. Nombra a los sacerdotes para poder hacerlo. Después tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Esto es mi cuerpo. Y muchos no creen. Esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo esta copa es la alianza nueva. Es la alianza nueva, sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. Y esto hay muchos que no creen. Y eso lo dice Juan 6:64. Fíjese, pero hay entre ustedes algunos que no creen. Entonces, esto no es un invento. Esto no es porque yo lo quiero decir, porque la palabra del Señor dice que hay, pero hay entre ustedes algunos que no creen. ¿Y por qué? Porque dice 6:66 de San Juan. A partir de entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dijeron, y dejaron de seguirle. Jesús preguntó a los 12, ¿quieren marcharse también ustedes? Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Al escucharlo, a partir de entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás. Muchos que hoy no creen, fíjense bien, hay algunos que no creen. Se hicieron para atrás y pasaron a ser anticristo. Anticristo. Entonces, eso es lo que Cristo nos enseña, a que nosotros debemos de ir aprendiendo cada día a través de su palabra. Por eso, en 1 Corintios 11:23 dice, en la cita que estamos leyendo, 1 Corintios 11:25, de igual manera tomando la copa después de haber cenado, dijo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que lo beban, háganlo en memoria mía. Todas las veces que lo hagan, háganlo en memoria mía. ¿Por qué Pablo dice eso? Porque Pablo recibió del Señor la enseñanza para poder ser sacerdote y volverlo a enseñar, la misma enseñanza que dice Lucas 22:19. Esta alianza nueva es una nueva alianza a través de su carne y de su sangre, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso dice, en el verso 23 dice, yo he recibido del Señor. Ahí está. Pablo, como sacerdote, yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió, diciendo, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Háganlo en memoria mía. Por eso, la iglesia hoy celebra la solemnidad del Corpus Christi, cuerpo
y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es la nueva alianza. Y eso lo dice Hebreos capítulo 8, verso 13. Dice la palabra que es la nueva alianza. Hechos 8:13 dice. Hebreos, estoy hablando de Hechos, es Hebreos capítulo 8, en su verso 13 dice, la nueva alianza. Se nos habla de una alianza nueva, lo que significa que la primera ha quedado anticuada y lo que es anticuado y viejo está a punto de desaparecer. Por eso se nos habla de una alianza nueva en la carne y en la sangre de nuestro Señor. Por eso San Juan 6:51 dice, y yo soy el pan vivo bajado del cielo, que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. El que recibe la Santa Eucaristía, dice, vivirá para siempre. El antiguo pacto, la antigua alianza ha quedado, ha desaparecido. Y entonces Dios ha hecho una alianza nueva a través de su Hijo Jesucristo con la humanidad. Por eso dice, se nos habla de una alianza nueva, lo que significa que la primera ha quedado anticuada. Y lo que es anticuado y viejo está a punto de desaparecer. Entonces es la nueva alianza. Y eso nos enseña San Pablo como sacerdote. Por eso Pablo dice, fíjense bien, cada vez que coman de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Hasta que venga. No dice hasta cuando venga Martín Lutero. No, hasta que venga, dice Pablo. Por tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Cada uno, pues, examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber la copa del Señor. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación, dice la palabra del Señor. Entonces San Pablo nos indica que para nosotros recibir la Santa Eucaristía tenemos que estar en gracia, porque si no comemos nuestra propia condenación. Y eso Jesús ha dejado a alguien para que celebre esa fiesta, para que celebre la fiesta de la Santa Eucaristía. Eso no lo puede celebrar cualquiera. Eso no lo pueden celebrar toda la gente. Eso lo hace solamente al quien Cristo ha elegido. Y eso dice Hebreos capítulo 5 en su verso 1. Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres. Es el sacerdote el encargado de celebrar esa nueva alianza a través del cuerpo y la sangre de Cristo. Es un hombre pecador, es un hombre tomado de entre los hombres, pero que nos representa ante Dios. No es un ángel, no es un extraterrestre, no es un santo, es un hombre pecador, dice la Biblia. Es un hombre pecador, es un hombre, todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y los representa en las cosas de Dios. Por eso ofrece dones y sacrificio por el pecado. Él es el encargado de celebrar el cuerpo y la sangre de Cristo. No dice la Biblia que es un pastor, no dice la Biblia que es una pastora. La Biblia dice que es el sacerdote y los representa en las cosas de Dios, por eso ofrece dones y sacrificio por el pecado. Es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados, pues también lleva el peso de su propia debilidad. Por esta razón debe ofrecer sacrificio, el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Ese es el único sacrificio
y el único quien lo puede ofrecer es el sacerdote. No lo puede ofrecer otra persona más. Fíjese bien, ¿por qué hay personas que lo ofrecen? Jesús dejó al sacerdote, no dejó a toda la gente. No cualquiera lo puede ofrecer, nadie lo puede hacer, solamente el sacerdote. Los demás que lo hacen como una obra de teatro. Fíjese bien, que no es lo que Cristo ha dejado para que lo instituyera. Solamente es el sacerdote, el sacrificio, que es el cuerpo y la sangre de Cristo, la nueva alianza, que por medio de esa nueva alianza es un camino vivo que Cristo ha dejado que nos conducirá al Padre. Por eso dice, por esta razón debe ofrecer sacrificios por sus propios pecados, al igual que los del pueblo. Entonces, el sacerdote es el encargado de celebrarlo. Y eso lo dice San Lucas capítulo 9. San Lucas capítulo 9, en el verso 1 en adelante. Escuchemos, usted tome su Biblia y véalo si esto es verdad o es mentira lo que dice la palabra. San Lucas capítulo 9, en el verso 1. Jesús reunió a los 12 y les dio autoridad. Fíjese bien. Entonces les dio la autoridad. Pero en el verso 11 dice, pero la gente lo supo y partieron tras él. Jesús los acogió, volvió a hablarles del reino de Dios mientras devolvía la salud a los que necesitaban ser atendidos. El día comenzaba a declinar, los 12 se acercaron para decirle, despide a la gente para que se busquen alojamiento y comida en aldeas y pueblecitos de los alrededores, porque aquí estamos lejos de todo. Jesús les contestó, denle ustedes mismos de comer. Le dice a sus discípulos, denle ustedes mismos de comer. Y eso es lo que el Evangelio hoy nos enseña, cuando dice en el verso 13, entonces Jesús mandó a 2 de sus discípulos y les dijo, vayan a la ciudad y les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo hasta la casa en que entre y digan al dueño, el maestro dice, ¿dónde está mi pieza en que podré comer la Pascua con mis discípulos? Los da una orden a 2 de sus discípulos, lo que San Lucas nos dice. Jesús les contestó, denle ustedes mismos de comer. Entonces son los discípulos, son los sacerdotes que en Lucas 22:19 los nombró sacerdotes y les dio la orden para celebrar hasta que Él vuelva, para que ellos celebran la nueva alianza a través de su cuerpo y de su sangre. Eso es lo que nos enseña el Señor, eso es lo que nos enseña la palabra. Ya queda en ustedes creer, queda en mí creer o no creer. Entonces dice, Él les mostrará en el piso superior una pieza grande, amueblada, y ya lista, preparen todo para nosotros. Los discípulos fueron, entraron en la ciudad, encontraron las cosas tal como Jesús les había dicho y prepararon la Pascua. Durante la comida Jesús tomó pan y después de pronunciar la bendición lo partió y se lo dio diciendo, tomen esto, es mi cuerpo. Tomó luego una copa y después de dar gracias, se la entregó y todos bebieron de ella y les dijo, esto es mi sangre, la sangre de la alianza que será derramada por muchos. La sangre de la alianza. Y esto es lo que hoy Jesús nos enseña. Y esto es lo que hoy San Lucas nos dice, que Jesús les contestó, denle ustedes de comer. Ellos dijeron, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. ¿O desearías tal vez que vayamos nosotros a comprar alimentos para todo este gentío?
De hecho, había unos 5,000 hombres. Pero Jesús dijo a sus discípulos: hagan sentar a la gente en grupos de 50. Así lo hicieron los discípulos y todos se sentaron. Jesús entonces tomó los 5 panes y los 2 pescados, levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, lo partió y se lo entregó a sus discípulos para que los distribuyera a la gente. Los discípulos son los encargados. Y Pablo, siendo el primer sacerdote, Pablo como sacerdote dice que él también recibió del Señor. Él también recibió del Señor, fíjense muy bien, a lo que a su vez lo está enseñando. Entonces, por esa razón, queridos hermanos y hermanas, ¿a quién dejó Jesús para que les diera de comer? A los discípulos. Por esa razón, Hebreos capítulo 10, verso 19, dice: Jesús lo llama camino nuevo, es un camino nuevo. Hebreos 10, 19. Fíjese cómo lo dice la palabra. Dice: así pues, hermanos, no podemos dudar de que entraremos en el santuario en virtud de la sangre de Jesús. Él nos abrió ese camino nuevo y vivo a través de la cortina, es decir, de su carne. Él nos abrió ese camino nuevo y vivo a través de la cortina de su sangre. Entonces, Jesús lo llama camino nuevo. Usted no puede llegar al cielo si no pasa por ahí. Es un camino nuevo y vivo que nos conduce al Padre, la Santa Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Cristo. Corpus Christi, que hoy la Iglesia celebra solemnidad, día especial del cuerpo y la sangre de Jesucristo. Entonces, por esa razón, queridos hermanos y hermanas, la palabra del Señor nos enseña que solamente a través del cuerpo y la sangre de Cristo podemos llegar, fíjese bien, al cielo. Si no pasa por ahí, usted no puede llegar al cielo. Entonces, la palabra dice en Hebreos 10:26. 10:26 dice: si pecamos voluntariamente después de haber recibido el pleno conocimiento de la verdad, no puede haber ya sacrificio por el pecado. Solamente queda la perspectiva tremenda del juicio y del fuego que devora a los rebeldes. Después que usted conoce la verdad, después que usted tiene el pleno conocimiento y deja la iglesia y se va a otra secta, dice: si pecamos voluntariamente después de haber recibido el pleno conocimiento de la verdad, no puede haber ya sacrificio por el pecado. Solamente queda la perspectiva tremenda del juicio y del fuego que devora a los rebeldes. ¿Por qué? Porque dice: el que desprecia la ley de Moisés es condenado a muerte, sin compasión por el testimonio de 2 o 3 personas. ¿No será mucho peor para quien pisotee al Hijo de Dios y profane la sangre de la alianza con la cual fue santificado, habiendo insultado al Espíritu don de Dios? Entonces, por esa razón, queridos hermanos y hermanas, la palabra del Señor nos invita. Por eso dice en Pablo allá en su primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, en su verso 16. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 16 dice: carta a los Corintios, San Pablo dice en el capítulo 10, en el verso 16: la copa de bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. Eso es lo que Pablo dice, que la copa de bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo,
¿Y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo? Por eso Pablo lo enseña después de recibir del Señor. Por eso en San Juan 6:51 el mismo Señor dice: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y en Juan 6:54 dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Pues, queridos hermanos, la enseñanza de la palabra del Señor dice que Jesús hoy en esta celebración del cuerpo y la sangre de Cristo, nos enseña que Él se ha quedado en el pan, nueva alianza para el perdón de nuestros pecados, la carne y la sangre de Jesucristo. Que Dios nos ha querido dejarlo así, ya queda en nosotros aceptarlo o no, reconocerlo o no. Si creemos en todo lo que la Biblia enseña y no creemos en lo que es el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿qué será de nosotros el día que vamos a partir? Todos pasaremos un día a entregar cuentas al Señor. Esto es lo que hoy el Señor nos enseña y lo que hemos compartido con ustedes. Esperemos que ustedes saquen sus propias conclusiones y que Dios nos guarde y nos bendiga. Será hasta el día de mañana, si Dios así lo permite. Que tengan un excelente día del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.